buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller Deduciendo la constante de proporcionalidad de la ley de los senos. Es un placer tenerles en el Congreso de Matemática Educativa en su versión número 9. El COME viene desarrollándose año a año desde el 2012. En esta oportunidad desarrollado en modalidad virtual con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con sus expectativas. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante el taller, les pedimos atender las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para que todos podamos escuchar mejor. Durante el tallerista esté disertando, puede desactivar el video, esto mejorará la transmisión. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat de forma privada a CUME 2020. De esta manera, asegura que su pregunta no se pierda entre los mensajes y se le pueda dar respuesta. Le recordamos que la sesión está siendo grabada. Se le solicita llenar el formulario de evaluación al finalizar el taller. Recuerden que la inscripción en tiempo y forma, más el llenado del formulario, será tomado en cuenta para otorgar su diploma de participación. También les invitamos a ingresar en la página de Facebook del Congreso para participar en las votaciones del concurso de póster, video, fotografía. Y les recuerdo que hoy es último día para votar. Les deseo éxitos a todos y espero disfruten de este tiempo. A continuación, tengo el honor de presentarles a nuestras talleristas, la profesora Luisa Naomi Herrera Torres y la profesora Mirna Lisette Rodríguez Gudiel. Ambas son hondureñas. Me permito leer la hoja de vida de cada una de ellas. La profesora Luisa Naomi Herrera es ingeniera industrial y profesora de educación media en matemáticas con orientación en computación. Ex becaria del programa de entrenamiento para maestros 2014-2016, otorgado anualmente en el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón. Actualmente labora en la Dirección General de Desarrollo Profesional como técnico pedagógico del área curricular de matemáticas y es miembro del proyecto de mejoramiento de la enseñanza técnica en el área de matemática Prometan en su fase de seguimiento y sostenibilidad 2019-2021. Y la profesora Mirna Lisette Rodríguez es docente de educación media en matemática con orientación en computación. Fue contraparte de la Secretaría de Educación de Honduras en la elaboración, revisión, ajuste y validación de los libros matemáticas oficiales para el bachillerato y para el bachillerato técnico profesional y también para el tercer ciclo de la educación básica bajo el marco del proyecto Prometan fase 3. Actualmente labora en la Dirección General de Desarrollo Profesional como técnico pedagógico en el área curricular de matemáticas, impartiendo capacitaciones a docentes del tercer ciclo de la educación básica y media. Bienvenida, profesoras. En este momento les cedo la palabra. Adelante. Mirnita, si quiere, comience usted. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, ¿verdad?, a este taller. Les agradecemos por su puntualidad y su presencia y esperamos que cumpla sus expectativas, ¿verdad? Así que los invitamos a que compartan esta hora con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿verdad? Primero quiero agradecerles por estar aquí. Teníamos 122 inscritos, ese fue el último dato, ¿verdad? Y en este momento hay 96 personas conectadas, así que creo que es un buen número. Agradecerles también porque veo compañeros que, bueno, siempre nos siguen, ¿verdad? Nos acompañan a estos talleres y bueno, aquí leo varios chats, pero yo no puedo comentar eso, sino que va a ser mi compañera o los muchachos que nos están apoyando, ¿verdad? Agradecerles. Sé que quizá hay talleres mucho más avanzados, mucho más atractivos que este, pero ustedes decidieron ingresar a este, así que se les agradece. Y creo que vamos a iniciar. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, entonces pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y ahora pueden verla completa.
Así es. Ok. El taller, ¿verdad? Se titula Deduciendo la constante de proporcionalidad de la ley de los senos. Les pregunto, ¿en algún libro oficial, quizá comercial, de los que hemos utilizado ya hace varios años, hemos visto esta extensión de la ley de los senos? Porque realmente no es en sí la ley de los senos que acostumbramos a ver, ¿verdad? El enunciado que acostumbramos a ver, sino que es una extensión. ¿Han podido ver esa? No puedo leer los chats, pero ustedes me dicen Sí, si, vamos a ver exactamente. ¿qué dicen ellos? ¿Alguien contestó? Ahorita no han contestado, solo saludos desde el Porvenir Atlántida de la profesora Lili. Okay. Pueden escribir al chat, ¿verdad? La pregunta que... Sí, la respuesta, ¿verdad? Lo primero que les pregunto es, ¿han visto esta extensión de la ley de los senos? ¿Saben cuál es la constante de proporcionalidad? La profesora Dori dice que sí. Ah, muy bien. El profesor Joaquín dice que es nuevo para él, solo se ha visto la igualdad de la razón de un ángulo entre longitud. Correcto, correcto. Bien, no, me voy a quedar con esas dos, ¿verdad? No podemos leerlas todas, pero así vamos a ir leyendo una a una. Sí. Tenemos entonces, ¿verdad? Este tema está ubicado en la unidad 2, específicamente en la lección 3 de lo que es el libro oficial de Matemática 2 para BCH y para BTP. Dentro de esa lección, ¿verdad? Tenemos lo que es la clase 3, la ley de los senos, cálculo de la medida de un lado. Y antes de esa, ¿verdad? Que es como la introducción, tenemos lo que es la demostración de esta ley de los senos. Entonces, no está tal cual en el libro, porque en el libro ustedes saben que solo es una orientación. Toca poner de nuestra experiencia para enriquecer esa clase. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, darles una propuesta de cómo pueden abordar esa clase. Recordemos primero los principios relativos a la medición de ángulos y arcos en una circunferencia, ¿verdad? Antes de esa clase hay un pequeño repaso en el libro, pero yo sé que ustedes lo recuerdan. Veamos, ¿cómo llamamos a este tipo de ángulo y cuál es la medida de cada uno? En este momento solo les presento este. Luego que me respondan, voy a presentarles el otro. ¿Cómo le llamamos a este tipo de ángulo? Ese ángulo alfa o ese ángulo A o B o A, ¿qué tipo de ángulo es? La profesora Ludi es un ángulo central, la profesora Doris Mejía, que es un ángulo central. Muy bien, ¿verdad? Y hay un principio especial respecto a los ángulos centrales que dice... Miren, dirán, ay, pero ¿y por qué preguntas si venimos a aprender, verdad? Pero es que si yo voy diciendo todo, entonces se vuelve un poco aburrido. Pueden levantar su mano y los muchachos que están apoyándonos pueden abrir su micrófono para que ustedes contesten. Aquí ahorita solo están esas dos respuestas. Ángulo central de la profesora Ludi y la profesora Dori. Ok. ¿Nadie levantó la mano? Profesora Wendy. Hasta el momento. No. Ok. Entonces decimos, ¿verdad? Que ese ángulo central tiene... hay alguien en la sala de espera. Ya le voy a admitir. Sí. Ah, ok. Ese ángulo central tiene la misma medida del arco que subtiende. Esa misma medida, entre comillas, ¿verdad? Porque es un ángulo y es un arco. Quizá dicen, pero ¿cómo van a tener la misma medida? Pero para esto hay un simbolito. Creo que lo hemos visto. Déjenme ver, esta pantalla me está estorbando. Aquí. Esa medida, ¿verdad? Del ángulo alfa es, entre comillas, la misma medida que el arco BA. Ahora veamos el segundo. ¿Qué tipo de ángulo es? Pueden escribir en el chat, ¿verdad? Sus respuestas, recuerden.
No hay respuestas hasta el momento. No hay respuesta. Bien. Ese es un inscrito, ángulo dice inscrito. El profesor Orling, el profesor Juan Sierra, un ángulo inscrito. Muy bien. ¿Y cuál es la medida de un ángulo inscrito en una circunferencia? Si el ángulo central tiene la misma medida que el arco que subtiende, el ángulo inscrito tiene, ¿qué medida? Dice el profesor Juan Sierra que su medida es la mitad del arco. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Es, aquí, la mitad, ¿verdad? Un medio de ese arco que subtiende. Vea. Bien, sigamos recordando. ¿Cómo podemos enunciar este principio? Vean ahí la imagen, ¿verdad? ¿Alguien? Todavía no hay respuesta. A veces también da un poco de perecita, creo yo, escribir todo, ¿verdad? Pero pueden activar el micrófono. ¿Nada? No, Ok. no. Dos ángulos, ¿verdad? Que subtienden el mismo arco. ¿Qué sucede con sus medidas? Vamos a ir sacando cucharita por cucharita. Dice el profesor Orling. El profesor Orling Samir creando un triángulo inscrito mediante la cuerda. Y dice el profesor Juan Sierra que son congruentes. El profesor Joaquín Lanza que son es equivalente. Muy bien, que tienen la misma medida, ¿verdad? Son congruentes. Bien, ya repasamos un poquito. Ahora veamos esta. ¿Cómo podemos encontrar el centro de una circunferencia circunscrita a un triángulo? Ahí la imagen se lo dice, ¿verdad? Hay que identificar qué se hizo. No hay participación en este momento. Trazando mediatrices, dice la de la profesora Soren Duarte. Muy bien, trazando mediatrices, ¿verdad? El punto de intersección de esas tres mediatrices será el centro de esa circunferencia circunscrita a ese triángulo. Sí. Dice el profesor Juan Sierra, donde se intersectan todas sus mediatrices, y el profesor Orling con el circuncentro, trazando las mediatrices. Muy bien, el nombre de ese centro, de esa circunferencia circunscrita a ese triángulo se llama circuncentro. Bien, vamos avanzando. Entonces, este tema les decía que lo encuentran en Matemática 2, en la unidad 2, lección 3, clase 2, específicamente página 111 de la guía del docente, ¿verdad? Veamos el desafío 1. Deducir, pues, cuál es la constante de proporcionalidad de la ley de los senos. Antes de eso, yo necesito hacer algunos enunciados. Vean la notación que vamos a utilizar. Las medidas de los lados opuestos al vértice A, al vértice B y al vértice C serán, ¿verdad? Estas letras en minúscula itálica, que es A, B y C respectivamente. Eso ya lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Si vamos a hablar de ángulo A, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar, puede ser solo A. Ángulo B puede ser solo B y C puede ser solo, ángulo C puede ser solo C. También sería como referirnos a los vértices, pero en este caso vamos a utilizar esas dos afirmaciones. También podemos decir que todos los triángulos tienen su circunferencia circunscrita. Y en especial, ¿verdad? En este caso, a una circunferencia circunscrita a un triángulo ABC, su radio lo vamos a denotar con R mayúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Veamos. El teorema extendido de la ley de los senos nos dice
que sea R el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, entonces se tiene que, vamos a ver acá. Y vamos a ver acá, ¿verdad? Creo que ya lo leyeron ahí, pero podemos ver aquí en esta construcción. ¿Qué sucede? Vean, yo estoy moviendo aquí los ángulos, estoy variando la medida de los lados y estoy variando la medida de los ángulos. ¿Y qué sucede? Si tuviéramos una calculadora, ¿verdad? E hiciéramos la división 5.81 entre el seno de ángulo opuesto a ese lado A, es decir, entre el seno de 37.81, nos va a dar igual a 9.48. Ajá, y si divido 6.91 entre seno del ángulo opuesto, ¿qué creen que me va a dar? 9.48. Ah, muy bien. ¿Quién contestó? ¿O ustedes mismos? Orly. Ah, ya. Orly Llanes. Ok. ¿Es el que nos está acompañando o es participante? Las dos cosas le va a decir. Ah, las dos cosas. Ok, pero ese 9.48 representa algo. Creo que en la diapositiva anterior lograron lograron ver algo. ¿Qué representa ese 9.48? Bueno, veamos. Dice el profesor Joaquín, ¿sí? ¿verdad? El valor del cociente se mantiene. Sí. Y la profe Ludi dice los lados también. No sé si es pregunta o es que está ella asegura. Creo que era la respuesta a qué representaba el 9.48. Sí. Y la profesora Soren dice la razón de proporcionalidad. Ah, la razón de proporcionalidad. ¿Pero y qué es ese 9.48? Algo tiene que ser. Sí, es la razón de proporcionalidad. Pero ¿por qué es el mismo número para los tres? ¿Por qué? Porque si al variar los lados, al variar los ángulos y hacer las divisiones, los tres me dan el mismo número? Algo tiene que significar ese número, ¿verdad? Entonces vamos a ayudarles un poquito. Vamos a trazar las mediatrices de estos tres lados, ¿verdad? Vamos a encontrar el punto de intersección. Voy a trazar una circunferencia con centro y punto. Tengo aquí el centro y el punto, ¿cuál sería? ¿Cuál utilizarían? ¿El punto A, el punto B o el punto C? Cualquier punto. Ah, muy bien. ¿Por qué? Sí, dice el profesor, sí, que cualquier, el profesor Joaquín. Así es, ¿verdad? El si profesor Alexis igual, cualquier punto. Ah, muy bien. Si esa construcción está bien hecha, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier punto. Bien. Ahora vamos a ubicar un punto cualquiera. Es que no quiero que me coincida con ese de A. Entonces vamos a ubicarlo como por aquí. Okay. Y voy a trazar una recta, ¿verdad? Que pase por el centro y que pase por ese punto. No, vamos a utilizar este mejor. Y permítanme, este lo voy a borrar. Y voy a encontrar esta intersección aquí de la circunferencia con con esa recta. ¿Qué creen que voy a hacer ahora? Vamos a medir esta distancia. Bien. ¿Esa distancia qué representa? ¿Qué representa ese segmento FB? Dice la profesora dice el Dania, profesor Orly, que el diámetro. El profesor Víctor, diámetro, el profesor Erling, el profesor Alexis también, la profesora María Martínez, dicen que es el diámetro. Muy bien. ¿Diámetro de qué? Estamos sacando. Diámetro de
de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿verdad? Y si movemos, vean, si movemos el ángulo, si movemos la medida de los lados, miren que la constante, pues por eso se llama constante, ¿verdad? Es igual. La razón de proporcionalidad de la ley de los senos es la medida del diámetro circunscrito a ese triángulo. Es el diámetro de la circunferencia, pero dice el profesor Víctor que es muy largo el nombre, por eso no lo escriben completo. Sí, yo entiendo, por eso les digo que mejor activemos los micrófonos, ¿verdad? Lo pueden activar solo para contestar y luego apagarlo, pero así tener cuidado. Bueno, entonces ahora sí sigamos con la presentación. Vamos a ver acá, me había quedado por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que cada una de esas divisiones, cada una de esos cocientes va a ser igual al diámetro de esta circunferencia. Pero como ya habíamos definido el radio, ¿verdad? Entonces decimos que ese diámetro va a ser igual a 2R, ¿sí? Diámetro 2 veces el radio. Ok. Para cada uno de estos, es decir, A sobre seno de A igual a 2 veces el radio, o 2R, vamos a decir, B sobre B, 2R, C sobre C igual a 2R, hay que hacer, ¿verdad? Una demostración, pero vamos a tomar esta primera parte. A sobre seno de A igual a 2R. Para este hay 3 casos. Veamos el primero. El caso A va a ser cuando este ángulo A, o A, ¿verdad? Se encuentre, la medida de A se encuentre entre 0 y 90 grados. Es decir, que sea un ángulo agudo, ¿verdad? Tengo aquí la construcción. Permítame que tengo que estar alternando entre una y otra porque aquí está. Vea, hicimos la construcción y solamente vamos a reproducir porque sí lleva bastantes pasos. Quizá en algunos momentos sientan que no está haciendo nada, pero es que esos pasos no los muestra, ¿verdad? Entonces, vamos a darle aquí. Esta pantalla me estorba. Hay que estarla moviendo para arriba y para abajo. Ok. Vamos a darle reproducir. Entonces, primero nuestro triángulo, ¿verdad? Luego nuestra circunferencia circunscrita a ese triángulo. Nombramos los lados. Ojo, ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer esa demostración? Primero, tenemos que colocar un punto que vamos a llamar A' y vamos a trazar el diámetro de esa circunferencia circunscrita, ¿sí? En este caso sería A'B. Y se nos forma este otro triángulo que sería A'BC. Ahora, ¿por qué este ángulo C tiene esa marquita? ¿Alguna justificación? Esta es complicadita, ¿verdad? Pueden activar los micrófonos si hay alguien que levanta la mano. ¿Por qué es ángulo recto? Ajá, ¿y por qué? Porque parece recto. Y de 90 grados. Ajá, pero... Porque siempre el diámetro de una circunferencia. Joaquín me levantó la mano. ¿Quién? ¿Le pueden dar la palabra a él? Creo que es el de, no sé si es el de Ptolomeo, que dice que es un triángulo donde donde uno de los lados coincide con la
con el diámetro siempre es un triángulo recto, pero no manejo el nombre del triángulo. Ok, muy bien. Tenemos otra. Vamos a escuchar a otra persona y luego yo les digo. El profesor Juan Sierra. Sí, buenas, porque podemos ver que el C, el vértice, abre al diámetro, ¿verdad? Que el diámetro es un ángulo, forma un ángulo de 180 y sabemos que la medida es la mitad de 180, entonces es 90. Perfecto, los dos, ¿verdad? Le soy sincera, Joaquín, no sé si es ese de Ptolomeo, ¿verdad? Es que nos perdone Ptolomeo, pero no puedo recordar, sí. Pero vamos a justificarlo en este momento, ¿verdad? Según lo que hemos recordado, que como dice el compañero Juan Sierra, subtiende, ¿verdad? Este ángulo de 180 grados. Entonces, este ángulo inscrito, o sea, el C, va a medir la mitad de 180 grados, es decir, 90. Bien, con esta construcción así, si yo les pregunto, dígame, dícteme cuál es el seno de A. Seno de A'. Vamos a ver, esta prima, cuesta que salga, ahí está. Díctenme, yo les copio, seno de A'. Con la definición de seno que nosotros sabemos, ¿verdad? No crean que es A sobre B, lo que pasa es que al utilizar esta función de fracción, entonces por ¿cómo le dicen? Por predisposición, porque ya está así, entonces escribe A sobre B. Díctenme, seno de A', que es igual. Ángulo opuesto, o lado opuesto, perdón, sobre hipotenusa. Entonces, el lado opuesto al ángulo A', ¿quién es? El profesor Joaquín Lanza levantó la mano. A minúscula. Y el profesor Juan Sierra dice que es A. A minúscula. Ajá, el lado A sobre el hipotenusa, que en este caso dice ¿sí? A Sería la sobre diagonal. Seno de A es igual al lado opuesto A sobre la hipotenusa, que es BA'. Ah, correcto, ¿verdad? O A', no vamos a entrar en esas discusiones, está bien. Y podemos seguir escribiendo, ¿verdad? Esto es igual a, si sustituimos, como les digo, ese A y B ya vienen por, no sé cómo le dicen a eso. Ya viene predeterminado así, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, la A es el lado A, así que no pasa nada. Pero en lugar de la hipotenusa, que es A', ¿qué podríamos escribir? La diagonal. Ah, muy bien. Pero esa diagonal Perdón, es especial. el diámetro. El diámetro de la circunferencia. Ah, muy bien, esa cuerda, ¿verdad? Esa cuerda es especial. Es la cuerda mayor, o sea, el diámetro, que en términos del radio sería ¿qué? 2R. Dos veces el radio. 2 veces el radio. 2 veces la medida del radio. ¿Verdad? Entonces aquí ya casi está, ya. Solo hacemos ahí nuestra despeje y ¿qué nos quedaría? Si quieren regresamos, ¿verdad? A la presentación. Entonces teníamos que primero trazamos el diámetro A'B. Luego en ese triángulo, ese diámetro A'B, ¿verdad? Hace que la medida del ángulo A'CB sea 90 grados. Por lo tanto, ¿verdad? Lo acabamos de escribir, seno de A' es igual a A sobre 2 veces el radio. Por otra parte, tenemos que el ángulo A' es congruente con el ángulo A. ¿Por qué será?
Porque los dos ángulos sostienen la misma cuerda. Así es, ¿verdad? Subtienden el mismo arco, así es. Bien, entonces teníamos que seno de A' es lo mismo que seno de A. Y seno de A es A sobre 2R. Pero ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que A sobre seno de A es igual a 2R. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar. Magia, ¿verdad? A sobre seno de A igual a 2R. Bien, vamos con el caso 2. En este caso 2, ese ángulo A mide exactamente 90 grados. Entonces, vámonos aquí a GeoGebra, ¿verdad? Aquí. Vamos a seguir reproduciendo este lado. Aquí se tarda un poquito porque para llegar a esa construcción se tuvieron que hacer muchos pasos y salta todo eso. Entonces aquí está reproduciendo. A veces pienso que quizá hubiese sido mejor hacer la construcción que reproducirla, pero lleva bastantes detallitos que hay que borrar, que hay que limpiar, ¿verdad? Que sería como más bien el uso de GeoGebra y no es ese el objetivo. Permítanme que va por... Ahí vamos, ajá. Entonces... Empecé nombrando. Vamos a mover por este lado. Aquí. Vamos a quitar esta de acá. Vamos a quitarla. Y tenemos aquí la construcción. Vean que es la misma circunferencia, ¿verdad? Todo eso se tuvo que hacer de nuevo. Entonces, si yo les escribo, vamos a ver. ¿A qué es igual a sobre seno de A? Mayúscula. Primero podemos ir sustituyendo. No me den de un solo la respuesta. Recuerden que es como que estuviéramos con los alumnos. Si yo les digo, a ver, díganme qué es igual a sobre seno de A. Profe, pero ¿y cómo? No tiene valores. ¿Seguro que no tiene valores? Hola. ¿Sí? Pero también se sabe que A es un ángulo recto. Sí. Entonces se puede sustituir. Ajá, sí. Perdón. Creo que era que él me dijo, ¿verdad? Que se sabe que es un ángulo recto, entonces hay que sustituir. Eso dijo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Eso vamos a hacer. Entonces tengo vamos a cambiar esta que ya viene predeterminada y vamos a escribir seno de 90 grados. 90 grados, muy bien. Y todavía podemos hacer otro paso, ¿verdad? Dirán, ay, pero qué largo eso, pudimos haberlo hecho de un solo. Recuerden que estamos con alumnos. Seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Ángulos cuadrantales, ¿verdad? Funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales. A 1. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya no hay nada más que hacer. Y esto es igual a A. Bien, ¿y qué con eso? ¿Y qué con eso? ¿Y dónde está el 2R ahí?
¿Será que me equivoqué? ¿Qué opinan? Pueden habilitar su micrófono para contestar o en el chat, ¿verdad? Bueno, en este caso el A está técnicamente con lo que es el 2R, o sea que es el segmento BC. Así es, ¿verdad? Es el diámetro. Sí, es el diámetro. Muy bien, es el diámetro. Y el diámetro definido, ¿verdad? En términos de R, que ya dijimos que era el radio de esa circunferencia circunscrita, entonces es 2R. Aquí dejé un espacio bien feo. Ahí está. Listo. Ya tenemos para el caso de que el ángulo A mida 90 grados. Vamos a regresar a la presentación. Ok. Entonces ahí está todo lo que hicimos. A es el diámetro de la circunferencia, por lo tanto, el radio es A sobre 2. Eso lo podemos definir. Por otra parte, tenemos que A sobre seno de A es igual a A sobre seno de 90, igual a A sobre 1, igual a A. Luego, ¿verdad? A sobre seno de A es igual a 2R. ¿Verdad? Uy, lo cambié de un solo. Bien, tenemos el caso A, el caso B. El caso A, en la medida del ángulo A es agudo. El caso B, la medida del ángulo A es 90 grados. Y el caso C, entonces, ¿cuál sería? Ángulo Cuando obtuso. el ángulo A es mayor que 90 grados. Muy bien, ángulo obtuso, ¿verdad? Vamos a la construcción. Y vamos a seguir reproduciendo esto. Voy a borrar esto de acá porque me estorba. Vamos a seguir reproduciendo. Bien, ahí. Vean, tengo ese ángulo, ¿verdad? Vamos a nombrarlo. Ahí está. Aquí, bueno, un poco complicadito, pero vamos a intentarlo. Tenemos el ángulo A que mide una medida X, pero sabemos que es obtuso. Entonces, vamos a colocar un punto A' en el arco que no subtiende o que no incluye el punto A, ¿verdad? Siempre es el arco BC, pero donde no está incluido A, que sería este lado, este arco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar otro triángulo, ¿verdad? Que sería A'BC. Bien. Luego vamos a construir un ángulo central. Aquí tenemos BOC, ¿verdad? Y también vamos a formar ahí un triangulito. Bien, podemos ver las relaciones entre los números, ¿verdad? Si yo les pregunto, en términos generales, ¿cuál es la medida de alfa respecto a este ángulo A? Dos veces su valor. Ah, muy bien, 2 veces su valor, ¿verdad? ¿Y cuál es la medida de A' respecto al ángulo beta? También el doble. ¿Pregunté A' o pregunté beta? Beta. En relación a beta. Ah, ok. Sí, es el doble, ¿verdad? Bien, ahora, si este ángulo A es obtuso, entonces la medida de alfa tendría que ser mayor que 180, menor que 180, igual a 360, menor que 360. ¿Qué opinan? Si el caso C, ¿verdad? Dice que el ángulo A es obtuso, ¿cómo tiene que ser esta medida del ángulo alfa?
Si esta es una medida y alfa es el doble de esa medida, ¿será que es menor que 180? Es mayor. Es mayor, muy bien, ¿verdad? Y si esta medida de alfa es mayor que 180, beta es el complemento de alfa. ¿Cómo tiene que ser esa medida de beta? El suplemento, perdón, suplemento. ¿Cómo tiene que ser esa medida de beta? Menor que 180 grados. Bien, y así es, ¿verdad? Y es el suplemento, ¿verdad? Entonces, en términos de una fórmula, si yo les digo beta es igual a ¿qué? Utilizando una fórmula, sin saber el valor de alfa. Solo viendo la figura, ¿verdad? Que tenemos que son, pues, suplementarios. Sería alfa más beta igual a 360. Así es, o beta 360 grados menos alfa, ¿verdad? Bueno, hasta aquí vamos a ver qué sucede en esta demostración. Ok, entonces tenemos que el arco BC que no contiene el punto A, en ese arco vamos a tomar el punto A'. Luego, como A es mayor que 90 grados, el ángulo central, es decir, alfa, tiene que ser mayor que 180, ¿verdad? Porque es 2 veces la medida de ese ángulo que es mayor que 90 grados. Por lo tanto, tenemos que beta, me lo acaban de decir, que es el suplemento de ese alfa, según la figura. Entonces, me dijeron 360 menos alfa. Y también podemos afirmar que respecto a 180 grados es mayor o menor. 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 Bien. Luego, el ángulo A', ¿qué podemos decir del ángulo A'? Menor a 90. Ok, menor a 90. Y respecto a lo que hemos analizado, por ejemplo, a alfa, a beta. Ya me lo habían dicho allá en la imagen, en la imagen anterior. Lo que pasa es que no quiero regresar porque ahí están las medidas, entonces van a ver. Es la mitad del ángulo beta. Muy bien, es la mitad del ángulo beta, muy bien. Y eso también es menor que 90 grados, como me dijeron al principio. Si ese ángulo A' es menor que 90, recordamos el caso A, ¿verdad? Que ese ángulo estaba entre 0 y 90 grados, menor que 90, era ángulo agudo. ¿Qué podemos afirmar? ¿Será esto? A sobre seno de A' es igual a 2 veces el radio. Sí, ¿verdad? Porque ya lo habíamos demostrado en el caso A. Bien, por otra parte, tenemos que el ángulo, la medida del ángulo A más la medida del ángulo de A', ¿a qué será igual? Vean esa figura como un todo, ¿verdad? No vean como triángulos, sino como un todo. Aparte de que hay 3 triángulos ahí que se ven a simple vista, también hay otras figuras. 360. 360, ¿seguros? Es la medida 180. de... A 180 grados. Sí, muy bien. Alfa Vamos a terminar. Ya. Creo que hay interrupciones, o soy yo. Bueno, entonces tenemos, me dijeron que es igual a 180 grados.
también lo podemos decir que es la mitad de alfa más la mitad de beta, ¿verdad? Ya habíamos definido eso. Bien, ya casi llegamos, permítanme. Aquí tengo que copiar todo esto otra vez porque necesito el último paso. Entonces, para concluir, tenemos que seno de A' es igual a seno de 180 menos A. ¿Sí o no? Si me dicen sí, ¿por qué? Y si me dicen no, también. Sí, porque es el suplemento. Así es el seno del ángulo de referencia, ¿verdad? Si hablamos en otros términos. Pero sí, muy bien, el suplemento. Entonces eso es igual a seno de A. Y ya haciendo el último pasito, tenemos que A sobre seno de A es igual a 2 veces el radio. Y ya demostramos para A seno de A los 3 casos. Lo mismo tendríamos que hacer, ¿verdad? Si quieren hacer la figura para B y para C, tendríamos que hacer lo mismo. Ahora, no sé si hay preguntas hasta acá, antes de continuar. Hasta el momento no tenemos preguntas. Observaciones, ¿tienen alguna objeción? ¿Qué les pareció? Esta, no crean que un día nos despertamos y dijimos, ¿de dónde sale la constante de proporcionalidad? No, ¿verdad? El doctor Kimura, que fue uno de los expertos japoneses, pues creyó conveniente compartir esto con nosotros. Ellos ven así lo que es la ley de los senos. Incluso nosotros creo que a veces le llamamos ley de seno. Y a veces también le dicen teorema, ¿verdad? ¿Y por qué es teorema? Bueno, ahí leyendo descubrí, o no sé si alguien sabe, por qué decimos teorema de la ley de los senos. Pista, porque se puede hacer esto que estamos haciendo. Porque se puede deducir mediante demostraciones. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas... Ludy dice que porque es demostrable. Muy bien, sí, porque es demostrable. Si no tenemos preguntas, como decimos con los niños, ¿verdad? Con los jóvenes, es porque todo está claro o es porque no se entendió nada. Vamos a suponer que está claro. Y si está claro, yo creo que ya podemos hacer uso de eso que hemos aprendido. Profe, pero ¿y para qué sirve eso? ¿Qué le contestarían? ¿Pero para qué sirve eso de la ley de los senos? No vayan a contestar como el chiste, después se los cuento. No sé, ¿qué le contestarían a alguien? Siempre hay jóvenes que, no sé, ¿verdad? No todos tenemos las mismas aptitudes. Hay diferentes tipos de inteligencia, ya lo dice Howard, creo. Inteligencias múltiples. Quizá a algunos no les guste la matemática y siempre están viéndole el lado feo. Pero ¿y para qué sirve? ¿Y eso de qué me va a servir en la vida real? ¿Qué le contestamos? Miren, les voy a dar 2 respuestas. Una, mala, que es muy mala, no se la digan a nadie. Y la otra es la que yo utilizo cuando me quiero zafar de ese niño sin tener que profundizar en eso. Yo les digo, miren jóvenes, hay una serie de conocimientos básicos que ustedes deben acreditar para que les den su título de bachiller, ¿verdad? Dentro de esos conocimientos básicos está lo que es la ley de los senos en la rama de trigonometría. Así que deben cumplir ese requisito. Si usted no sabe eso, no puede aprobar. Ahora, la mala. Mire, para usted no le va a servir de nada, pero para aquella gente que estudia una ingeniería mecánica, una ingeniería eléctrica, que ven problemas donde se aplique esto, pues lo va a recordar.
Esa no se la digan, por favor. Dice el profesor José Elvir que se puede hacer muchos problemas aplicados, encontrar distancias entre dos puntos. Muy bien. Y la profe Lude dice para demostrar la medida de la suma de los ángulos y la relación con sus lados. Así es, pero eso yo lo entiendo y todos lo entendemos, ¿verdad? Porque nos gusta la matemática, porque encontramos agradable desarrollar problemas, pero un niño que de 17 años, un joven de 17 años, que no le importa nada, que solo quiere estar, bueno, tantas cosas, tantas distracciones que tenemos, es difícil llegarle con esa respuesta. Pero la ventaja es que aquí a todos nos gusta, así que les dejo el desafío, ¿verdad? Vamos a dar unos minutitos. Vamos a ver qué me contestan. En este círculo, ese segmento BC es un diámetro. Y AC es igual que OC, ¿verdad? Tienen la misma medida. Son congruentes. En este caso, pues, tienen la misma medida. Son congruentes. ¿Cuál es la medida del arco AB? Ese arco está en verde. El profesor Alexis, en el comentario que estábamos haciendo anteriormente, escribe que para encontrar puntos de partida y puntos finales. El profesor Carlos se usa muchísimo en el área de construcción, donde se necesita calcular la fuerza o tensión de una pieza o piezas. ¿Verdad? La profesora Irma, agradeciendo y excelente taller. Permítame, la fuerza, la tensión, ¿quién contestó el eso? profesor Carlos Sauceda Reyes. Dice, se usa muchísimo en el área de construcción donde se necesita calcular la fuerza o tensión de una pieza o piezas. Bueno, el eso profesor es de matemáticas, a ver si nos contesta. ¿O es ingeniero civil o es de técnica industrial? No, industrial. O sea, también de matemáticas. Ok, en este caso se utiliza ¿por qué razones? Cuando se hace lo que son las construcciones de estructura, por ejemplo, de torres, se necesita siempre calcular, vaya, si lo vemos en cada una de las torres, siempre se va, lo de la parte de trigonometría se utiliza bastante, porque se necesita más que todo lo de la, que una pieza, por ejemplo, algún componente tenga, en este caso, lo que es la resistencia para poder soportar una estructura, específicamente lo que es de hierro. Así lo mismo cuando se hace con lo que son los puentes, no se hace solamente con tirar las cuerdas y ya no, sino que también se necesita hacer lo que son pruebas, porque no solamente se hace para que pueda soportar ese peso, sino que también qué tanto se necesita, por ejemplo, el tipo de cableado, el tipo de piezas, el grosor. ¿Por qué? Porque estas son las que van a resistir. En este caso, si es un puente o alguna torre eléctrica, entonces, ¿qué tan fuerte puede ser ese material? Y también hay lógicamente de que si es un material que va a sostener en este caso cables, se necesita de que este sea bastante fuerte, no que sea en este caso débil. Por eso más que todo hice bastante énfasis y por eso a la parte tal vez algunos no lo ven así, pero cuando me hacen las preguntas a los alumnos igual se los hago saber y más bien lo que hacen es, ¿en serio se hace? Sí, si no vean lo que son las torres, por ejemplo, las que utiliza, por ejemplo, la Enersa, la UCUSA, ahí se ve entonces el ejemplo del por qué se necesita de que ellos vayan manejando esos conocimientos. ¿Por qué? Porque se usa. Lo que hago con ellos es, bueno, aquí ya les demuestro un ejemplo de lo que es en la vida real. Y ahí es donde ellos ya dicen, bueno, entonces si es así, entonces sí tiene razón el mister. Mire, que gracias por ilustrarnos, ¿verdad? Yo no soy de técnica industrial, sinceramente no lo sabía, ¿verdad? Para nosotros, creo yo en general, como profesores de matemática, solo le contestamos en términos de matemática, pero quizás tenemos un conocimiento un poco limitado de lo que son aplicaciones de la vida real, ¿verdad? Él es de técnica industrial, ya tiene otra visión, sabe dónde y para qué se utiliza. Gracias. Están haciendo el ejercicio. La profesora Maricela Blanco dice que para aplicar a medidas de altitudes y distancias entre bases se usa. Ok, bueno, voy a subir un poquito el volumen porque fíjense que escucho suave.
Dice el profesor Erling que para medición de terrenos irregulares, ¿cuándo se hace manualmente? Para resistencia de materiales, saber a qué ángulo tiene que ir cada uno. Ok. Ya el profesor Joaquín tiene la respuesta. Ay, Dios mío, Joaquín. Joaquín es un fan, es un fiel oyente. Y yo sé que si él diera un taller también, ¿verdad? Siempre iría y asistiría, sí. Fuimos muy buenos compañeros en la universidad. Bueno, un minuto más y damos la palabra al compañero Joaquín. Déjenme ver si puedo leer acá. Uy. Bien, Joaquín, toda suya la pantalla. Díganos. Para mí, la medida del arco AB es un medio de la medida del ángulo C. Bien. Ajá, y ese un medio del ángulo C, ¿cuánto es? Ah, es que, ok. Vamos a ver las opciones. Les voy a dar las opciones. Vamos a escribirlas en el chat. La respuesta está correcta, ¿verdad? Es un medio del ángulo C. Entonces, vamos a escribir las opciones aquí. 100 grados. Esa sería la opción A. B, 120 grados. C, 60 grados. Y D, 30 grados. No había terminado de escribir cuando Sí, ya me contestaron. Ya están contestando. El profesor Fernando dice 120 grados. La profesora Dania dice 30. Ay, mire que se lo mandé a Sandra, Nicole, permítame. Creo que es que ella me había preguntado. Algo, sí. A todos en la reunión. Ahí está. El profesor Orlin, 120 grados. La profesora Ludi, 120 grados. Muy bien. Yo creo que todos andan. 120. Así es. Ahora vamos a ver si podemos ver qué podemos hacer aquí, ¿verdad? Ok, ¿qué sabemos ahí? ¿Qué es lo cierto a primera vista? Que el ángulo A es 90 grados. Muy bien, ¿verdad? Que el ángulo A es 90 grados. ¿Por qué? ¿Verdad? Ay, siempre me equivoco, nunca sé cuál es. Porque el diámetro la hipotenusa del triángulo es el diámetro de la circunferencia. Así es, ¿verdad? Hay otro teorema por ahí que dice todos los ángulos inscritos en una semicircunferencia son rectos. Recto. También, ¿verdad? Bueno, eso es lo primero que sabemos. Ahora falta saber qué cosa. ¿Cuál es la medida del ángulo C? Porque ya sabemos que es un medio de la medida del ángulo C. Sería el doble del ángulo, Lick. Es cierto, tiene razón, es el doble del ángulo. Porque está, no es un ángulo central, sí.
falta saber, ¿verdad? Este ángulo, pero sabemos algo. Vamos a ver acá. Voy a agregarles este texto. Aquí tenemos, está pequeñito. Ese es otro dato que nos dieron, ¿verdad? ¿Qué decía? Que el lado AC es igual que el lado OC. Y sabemos que OC es el radio. También podemos escribir esto. Se los estoy escribiendo para, ¿verdad? Los que no lo han hecho, entonces puedan verlo un poquito más claro. Y los que ya lo hicieron, no sé si siguieron este razonamiento o utilizaron otro. Yo utilicé este. Yo veo eso así y a mí me recuerda algo. A mí me recuerda algo. Tener una medida X de un lado y tener 2 veces esa medida X, en este caso el radio, ¿verdad? De otro lado. Me recuerda a un triángulo especial. Triángulo equilátero. ¿Equilátero? No, es un triángulo especial. Triángulo rectángulo. Ajá, ajá. Y también, ¿verdad? Ese se utiliza para calcular funciones trigonométricas, dice, de ángulos especiales. Podríamos utilizar este. ¿30, 60, 90 grados? Ah, muy bien, ¿verdad? Sí, Si lo profesor. colocáramos, no sé si puedo girar esto. Vamos a ver. No puedo girarlo. Ok, quisiera girarlo para que logren ver. Pero bueno, ustedes pueden girarlo en su mente y me dicen, ¿dónde coloco el 30 y dónde coloco el 60 grados? Aquí en el B, ¿qué coloco? 30. Ah, muy bien. 30 grados. 30 grados sería para donde está el ángulo C. ¿Seguros? 30 Mira. grados, ¿dónde está el ángulo B? Control. El ángulo B es más agudo. Miren que siempre me equivoco, no sé cuál es el sentido de las manecillas del reloj cuando no está. Mire, este ángulo yo ya lo moví, porque ya no tenía que moverlo porque yo ya le había tomado las medidas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, aquí, 60, digamos, y aquí 30. Entonces, ese arco mide. El doble de 60. Así es, ¿verdad? 120, muy bien. Bueno, entonces creo que hemos terminado. Y aquí es el espacio para hacer preguntas. Pueden hacerlas a nosotros o pueden hacerlo a los jóvenes que están encargados del COME, porque creo que ellos tienen unas instrucciones que les van a dar en este momento. Y agradecerles, ¿verdad? Se quedaron hasta el final por su paciencia, porque en esta hora y media pues pudieron estar haciendo otras cosas, pero estuvieron aquí acompañándonos, así que gracias. Sus comentarios, sus aportes son muy valiosos. Muchas gracias, profesora. Luisa, pues le comento que han estado recibiendo muchas felicitaciones y la han escuchado desde Colón, Atlántida, Lloros, La Paz, Santa Bárbara, Lempira, Olancho, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copán, de muchos lugares, ¿verdad?, de nuestro país.
No sé si en este momento, bueno, hasta el momento creo que todos han quedado satisfechos con el taller, muy emocionados, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo en el chat. Y hasta el momento creo que no han habido preguntas, entonces, sin más que decir, vamos a continuar. Nuevamente agradecerles, profesoras, en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del Congreso por compartir sus experiencias y conocimientos en este evento tan importante para la educación matemática, ¿verdad? A todos nuestros participantes les solicitamos una vez más el llenado del formulario de evaluación. El enlace se les estará haciendo llegar en este momento por el medio del chat de la sesión. Pueden llenarlo con tranquilidad, les aviso, ya que aún después de la actividad se les estará dando tiempo prudencial para que hagan el llenado y el envío de este. Sí, ayer nos nuevamente pasó también les invitamos a ingresar. ¿Sí? No, continúe, perdón. Bueno, nuevamente les invitamos, ¿verdad?, a todos nuestros participantes ingresar a la página de Facebook para poder participar en las votaciones del concurso de póster, videos, fotografías, y recordarles nada más que hoy es último día para votar. Nos despedimos, no sin antes comunicarles a nuestras talleristas que próximamente se les hará llegar un diploma de reconocimiento por su colaboración. Los invitamos a todos, ¿verdad?, a seguir participando en este evento tan importante. Hay muchas actividades interesantes y buenas tardes a todos.